La profesora, sí. Oye, mañana no, en el pasillo ya no me voy por la pared así, porque si no me... Ahora sí. ¿Listo? Sí. Bueno, ¿vamos a empezar? Bueno, semana pasada vimos... Sí, no, después que vuelve el cobre. La semana pasada vimos fracturas de pelvis, acetábulo, cadera, diáfisis femoral, fémur y rótula. Hoy vamos a empezar con platillo tibial, diáfisis tibial, tobillos, astrágalo, calcáneo y lesiones básicas del pie. ¿Ok? Bien. Vamos a hablar en principio de las fracturas del platillo tibial. Nosotros para estudiar a la tibia y las fracturas que tiene la tibia y el peroné, las vamos a dividir en tres partes. ¿Sí? La región superior o la metáfisis superior, que se llama platillo tibial, la diáfisis, y la parte inferior, que las vamos a ver junto con la fractura del tobillo, se llama el pilón tibial. ¿Está? Bien. Las fracturas que se encuentran tanto en el platillo tibial como en el pilón tibial son fracturas que siempre son complejas, porque no nos olvidemos que son articulaciones de carga y por lo tanto pueden dejar serias secuelas de no ser reintegrada la su congruencia articular completa. Y así todo, con congruencia articular restaurada de manera completa, suelen dejar secuelas articulares. ¿Está? Bien. Generalmente se deben a traumatismos de alta energía, muchas veces se pueden asociar a lesiones meniscales, a lesiones de los ligamentos laterales y de los ligamentos cruzados, ¿sí? La mayoría son intraarticulares y están asociadas a hundimiento de la articulación, muchas de ellas, y por lo tanto, como son tan complejas, la gran mayoría de estas lesiones son de tratamiento quirúrgico, ¿sí? Se suelen dar por caídas en varo o en valgo. Ahí está. Ahora vamos primero a esto, después lo que sigue. En general se deben a caídas por deformidad en bar o en valgo severo, con mucho dolor, con una gran hemartrosis. ¿Saben lo que es la hemartrosis? Es la presencia de sangre dentro de la articulación, ¿sí? Y como verán, suelen ser siempre muy complejas. El diagnóstico se hace mediante radiografías de frente, de perfil, y cuando no había tomografías de reconstrucción y resonancias, solíamos pedir las radiografías oblicuas, oblicua derecha y oblicua izquierda, para tener una visión un poquito más compleja. Hoy, generalmente se pide una tomografía con reconstrucción 3D. Fíjense la diferencia, ahí tienen la radiografía de la lesión y fíjense lo que es la tomografía, ¿sí? Cómo podemos observar una lesión mucho más compleja. Fíjense arriba en la imagen, la misma lesión, fíjense la superficie articular en las condiciones que está. Imaginen si no restituimos eso, ¿sí? Y en general el tratamiento es quirúrgico y con una ferretería bastante importante. Bien. Y eso que tiene como el inicio. A veces hay que colocar injertos, a veces hay que armar la superficie y colocar los injertos abajo para evitar que se hundan y fijarlas. Pero no queda como... Sí queda. Pero bueno, crece el hueso y restituye, y muchas veces el cartílago articular, si es una persona relativamente joven, puede reconstruirse. Se hunden muchísimo, se hunden.
Se hunde, el platillo se hunde, miren esto. Mirá. ¿Y qué la persona queda malo o algo? Claro. Quedan con varos o algo residuales. Muchas veces hay que, luego de consolidada la fractura, hay que hacer una osteotomía, que es una corrección, y corregir el valgo o el varo. Y ahora sí vamos a la clasificación. Osteosíntesis, implantes quirúrgicos, todas van con implantes. A ver, esta es la clasificación que se utiliza, que es la clasificación de Jasper. Esta clasificación la divide en 6 tipos distintos, ¿sí? De acuerdo a la morfología. Yo no pretendo que ustedes me repitan como un loro esta clasificación. Simplemente se las dejo, porque el día que vayan a rehabilitar a un paciente, le van a mandar y le van a decir, paciente con fractura tipo de platillo tibial Jasper tipo 3. Entonces van a tener que saber cuál es la Jasper tipo 3. ¿Bien? La tipo 1 es una fractura con separación pura de la meseta tibial externa. La tipo 2 es una fractura de separación con hundimiento de la meseta tibial externa. Fractura más hundimiento. La tipo 3 es la depresión pura de la meseta tibial externa. La tipo 4 es la fractura de la meseta tibial medial o interna. La tipo 5 es la fractura bicondilia. Y la tipo 6 es la fractura bicondilia con fractura metáfiso-defisaria. Y a su vez, dentro de cada una de estas hay subtipos A, B y C. Pero hasta acá. Sepan esto, que hay una clasificación que las divide de acuerdo a la zona donde está afectada. Y después las va a dividir en A, B, C de acuerdo a la gravedad. Y después hay otra clasificación, que es la clasificación AO, que la van a encontrar en varios lugares, que también las divide en tipo A, B, C o tipo 1, 2, 3, con 3 subtipos de tipo cada uno. Esto ya lo vimos. Las fracturas de las diáfisis tibiales, o fracturas de la pierna, las llamamos habitualmente, son frecuentes, son fracturas muy frecuentes, muy habituales, y se pueden encontrar de la tibia sola, del peroné solo, o de ambos huesos. Lo más común es que sucedan por traumatismos laborales, deportivos, accidentología vial, es la causa más común. Recuerden que en una moto o en una bicicleta lo primero que impacta en el frente es la pierna. Se puede deber a traumatismos tanto directos como indirectos y que pueden ser cerradas o expuestas. Y yo diría de que debe ser la fractura expuesta más común que encontramos. ¿Por qué? Porque la cara interna de la tibia está subcutánea. Ustedes se tocan. Estoy mareada. Ustedes se tocan la meseta tibial, tocan toda la cresta tibial y todo el compartimento anteromedial está directamente debajo de la piel. Por lo tanto, es muy común que se generen exposiciones a ese nivel. Bien. Estas fracturas de la pierna o de la diáfisis de la pierna pueden exponerse o pueden generarse a nivel del tercio superior, del tercio medio o del tercio inferior. El cuadro clínico en general es muy evidente cuando la fractura está trazada. Ahí tienen una típica fractura de la diáfisis. Bien. Ese es uno de los que hacen lucha. Si alguno tiene el hábito de ver ese tipo de deportes así, que bueno, yo le digo deporte, pero para mí es deporte, se matan. Hay muchísimas fracturas de estas características. Si alguien está acostumbrado a verlos, no es de mi agrado. Estos deportes medio violentos no son de mi agrado, me parecen una cosa espantosa, pero suele haber muchas fracturas. Es más, muchas veces en los audios directos se escucha el ruido que hace el hueso. Se escucha. Pero es literal. Vamos a tomarle con uno con mayor, otro con menos visión. Bien, el diagnóstico por imágenes, generalmente por una radiografía, que recuerden
Hay que tomar la articulación superior y inferior, en este caso rodilla y tobillo. Se puede observar claramente la fractura. ¿Por qué debemos tomar? Acá hay una cosa que no va acá. ¿Qué es esto? Que no sé cómo apareció acá encima. Eso es un antebrazo. No sé por qué está ahí. No sé si se metió sola. Como muy raro. Un día la vi y estaba ahí. La tengo que sacar. Debe ser de que está en el mismo slide de un paciente con las dos lesiones juntas. Bueno, el tema es que tenemos una fractura de pierna, la del medio, fíjense, es un niño, tiene las epífisis abiertas en el tobillo. No, podría decirse que sí, porque esta cortical está sana, ¿no ven? O por lo menos está contenida. Esto en general, cuando son este tipo de fracturas con poco desplazamiento, se hace una pequeña sedación en un paciente, se la reduce y se le coloca un yeso. Si es un adulto, como la otra que está al lado, donde hay una fractura, fíjense que es bipolar la fractura, ¿no? ¿La ven? Bien, esa es quirúrgica. Puede ser quirúrgica con clavos endomedulares, como los que ven ahí, con doble cerrojo, o con tutores externos también. Las expuestas, grado 2 y 3, luego de la toaleta muchas veces hay que colocar un tutor externo, o esperar con el paciente en tracción y colocar un clavo endomedular. Bien. Todas las fracturas que son sin desplazamiento se hacen el tratamiento ortopédico, las otras son todas quirúrgicas. Con osteosíntesis, etc. Vamos al tobillo. Linda fractura de tobillo esa ahí. La fractura del tobillo es una de las fracturas más frecuentes, es una de las lesiones más frecuentes en los deportes de equipo de contacto, ¿sí? Fútbol, básquet, vóley, handball, rugby. Son lesiones de todos los días en este tipo de deportes, ¿no? Sobre todo en el fútbol más que nada, ¿sí? En el básquet y en el vóley existen estas lesiones, pero en general son por caídas y no en general por choques directos como esto, ¿sí? Bien. Son frecuentes, muy frecuentes. Existen también caídas o traumatismos sumamente sencillos, desde pequeños resbalones, inestabilidades, o uno viene caminando sin pensar, no ve un borde, hace una inversión brusca del pie, o se veía también en las épocas que se usaban los zapatos con tacos, todos tacos finos, el taco ingresaba en una grieta y el pie hacía lo que se llama la maniobra anteroposterior o descizallamiento y solía generar fracturas o luxaciones. ¿Sí? Por suerte, ese tipo de tacos y de zapatos se van a ir en desuso. Hoy los tacos son un poquito más gruesos, más anchos, más altos, con plataforma. Con lo cual hay más lesiones por evasión e inversión, ¿no? Pero menos por cizallamiento anteroposterior. Eso se llamaba mecanismo anteroposterior de Seloria. Se llamaba. Era del profesor Seloria del Hospital de la Aerosol. Se llamaba así. Bien. El tema con el tobillo es que las lesiones y las fracturas pueden ser unimaleolares. ¿Cuántos maleolos tiene el tobillo? Ah, 3. Maleolo medial, maleolo lateral y maleolo posterior. No se olviden del posterior. Entonces, las lesiones del tobillo pueden ser unimaleolares, bimaleolares o trimaleolares. Una fractura bimaleolar clásica es esta fractura que está acá. Maleolo medial, maleolo peroneo. Típica bimaleolar. Bien. Esto es una luxofractura. Miren dónde está la superficie articular. ¿A ver? El luxofractura. Bien. Con esto les quiero decir que es muy común que se asocien a luxaciones, ¿sí? Y en general,
las luxaciones puras casi no existen, siempre van asociadas de algún tipo de fractura. ¿Sí? Es raro ver una luxación pura. Cuando lo que se lesiona es la región distal de la tibia, porque fíjense que los malleolares son prácticamente extraarticulares, ¿los ven? Cuando lo que se lesiona es lo que apoya sobre el astrágalo, a eso se lo llama fractura del pilón tibial. Cuando se fractura la zona del apoyo, esas son fracturas del pilón tibial. ¿Ok? Bien. Y a su vez pueden estar cerradas o expuestas. Tengo algunas imágenes de fracturas expuestas del tobillo. Bastante poco agradable. Tengo una foto de una luxo. Ah, la vieron, las fracturas expuestas. Una luxofractura que se ve toda la superficie articular. Bien. Las dos clasificaciones que van a encontrar con mayor frecuencia para fracturas de tobillo son estas dos. La clasificación de Danis, que es Danis-Weber, que se conoce como clasificación de Danis o clasificación de Dennis, también la van a encontrar. Y la clasificación de Lausch y Hansen, que es una clasificación que se utiliza mucho a los fines quirúrgicos. Bien. La clasificación de Danis la va a ver, toma como eje central de la clasificación a la sindesmosis peroneo-tibial o tibio-peronea. ¿Sí? Al ligamento. ¿Conocen cuál es la sindesmosis tibio-peronea? Es este ligamento que está acá. ¿Sí? Bien. Y se dice que todas las fracturas que se producen por debajo de la sindesmosis, o sea, las fracturas infrasindesmales, son estables y dejan la sindesmosis sana. Todas las fracturas que se generan por arriba de la sindesmosis, las tipo C, son aquellas llamadas suprasindesmales, todas tienen la sindesmosis rota. Y las transindesmales, que son estas, mitad y mitad. Las que están abajo siempre están sanas, la sindesmosis, las que están arriba siempre están rotas, y las que están en el medio hay que evaluar la sindesmosis siempre, porque puede o no estar lesionada. Exacto, se hace la maniobra de tecla, ¿sí? Con la maniobra de versión e inversión, y aquí se palpa. Lo que pasa es que a veces el tobillo tiene un complejo secundario muy grande y no es tan fácil evaluarlo. Bien. Y la otra clasificación, que es la de Lausch y Hansen, habla de los 4 mecanismos de lesión. La supinación e inversión, que en general fractura el maleolo peroneo por debajo de la sindesmosis y puede fracturar el maleolo tibial. El mecanismo de pronación, eversión y rotación externa, que genera una lesión alta que continúa en la línea al trazo tibial. La supinación y flexión plantar, que es esta del taco, la que se va hacia adelante, el mecanismo anteroposterior. Esto es una radiografía vista de perfil. Las dos se ven en el frente y estas se ven en el perfil. ¿Sí? Ahí, perdón, esta en el frente también. Mecanismo anteroposterior. Y luego el de supinación con rotación externa, ¿sí? Que es uno de los más comunes. ¿Sí? Aquí más o menos son los mecanismos. Y este también, supinación, rotación interna o inversión. Esta fractura, ¿qué hay que evaluar? La estabilidad del tobillo, ¿sí? Muchas veces nos encontramos con una fractura del maleolo peroneo y decimos, ah, es solo una fractura del maleolo peroneo. ¿Qué pasa si esta fractura del maleolo peroneo me fracturó el maleolo y acá yo no veo ninguna fractura? ¿Qué tengo que evaluar? Si no fracturó acá, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué se pudo haber roto? El del ligamento deltoideo. Por lo tanto, siempre en un examen físico de un tobillo con una fractura, no importa dónde sea, yo debo evaluar la estabilidad de los ligamentos laterales. Porque muchas veces tengo una fractura de peroné, y vos decís, una fractura de peroné, no está cortada,
Con un yeso puede andar, y palpo el ligamento deltoideo y hay dolor. Y hago las maniobras y el tobillo se abre más allá de los límites normales. Por lo tanto, es importante realizar la maniobra de bostezo bajo radiografía. O bien pedir una resonancia magnética y evaluar y constatar que el deltoideo es sano. ¿Ustedes recuerdan cómo eran las dos capas del ligamento deltoideo? Tiene un haz profundo y uno superficial. Bueno, el haz profundo es un haz cordonal fuerte. Y el haz superficial, uno sería el dedo así, y el otro es como un abanico superficial. Muchas veces cuando ingresamos a operar estas lesiones, el ligamento deltoideo superficial suele estar sano. Cuando lo abrimos, vemos el cordón base roto. Que siempre que se rompe es el ligamento, la capa profunda, ¿sí? Pero eso a veces nos engaña la maniobra. Es importante saberlo porque en una persona con una actividad, deporte o una persona de gran tamaño, con mucho peso, si yo no lo reparo, vamos a tener una secuela de inestabilidad que desde el tobillo. Bien. Y se nos va a ir el tobillo de acuerdo a la lesión, ¿sí? Y va a quedar un tobillo inestable. Bien. El tratamiento es ortopédico en las fracturas estables, no desplazadas, y que las maniobras sean negativas, o que constatemos de que estas lesiones ligamentarias no estén presentes. Todas las demás son todas quirúrgicas, ¿sí? Restituyendo la articulación en los casos de fractura de un pilón tibial o de un tobillo inestable. El tobillo suele ser un cuadro bastante importante en relación, es como las lesiones como del codo, que hacen ese cuadro de hematoma, equimosis, grande. Además, como es un miembro, se hace un miembro de carga, las personas en general suelen caminar igual, o dejar el pie bajo, cuando esté inmovilizado y no alto, y eso genera que se genere, perdón, valga la redundancia, mucho edema. ¿Se acuerdan que hablábamos de escafoides y le decían la dama traidora del carro? Bueno, el astrágalo también forma parte del mismo grupo. Este sería el ramo traidor del tarso. Ustedes saben que el astrágalo es un hueso de circulación terminal, ¿sí? Al igual que el escafoides y al igual que el que vimos la semana pasada, la cabeza femoral. Bien. Cuando hablamos de las fracturas del pie, las vamos a dividir. Esperen un segundo. Cuando hablamos de las fracturas del pie, las vamos a dividir en las fracturas del retropié, del medio pie y del antepié. Dentro de las fracturas del retropié se encuentra astrágalo y calcáneo. Ahí lo vamos a ver. Bien. El astrágalo, si bien es una fractura muy poco frecuente, la del astrágalo, suele darse después de traumatismos viales y es una lesión muy común en caídas de altura y en algunos deportes específicos, como por ejemplo el esquí, el snowboard. ¿Por qué? Porque la bota de esquí es una bota que no permite flexión de tobillo, ¿sí? Es una bota con tobillo rígido, la bota que se calza en el esquí o en el snowboard. Cuando uno se saca un esquí y está con la bota de esquí, tiene que caminar así. Entonces, al no tener flexión de tobillo, cuando se genera un traumatismo que disocia el pie con la pierna, no salta el tobillo como en una actividad habitual, salta la trábea. Salte la trábea. Es preferible que salte el tobillo y no la trábea. ¿Por qué? Porque tiene un alto riesgo de necrosis, muy alto riesgo de necrosis. Las fracturas del astrágalo la mayoría son graves porque pueden dejar secuelas. Al tener una circulación terminal, puede generar una necrosis ósea avascular en la zona del apoyo, ¿sí? Cuando se fractura a nivel del cuello del astrágalo,
la circulación ingresa de distal a proximal, esta zona se puede necrosar. Y por supuesto, imagínense una necrosis en una articulación de carga, es una catástrofe, sobre todo estamos hablando de una persona sumamente joven. El 50% se fractura en el cuello, el 40% en el cuerpo y el 10% en la cabeza. Quiere decir que las fracturas más frecuentes son las que pueden generar necrosis. ¿Está? Bien. Muchas veces son fracturas que, sobre todo si no están desplazadas, pueden pasar incluso hasta desapercibidas. Porque cuando en una guardia van, consultan, traumatismo de tobillo. Miran el tobillo no tiene nada. Muchas veces no focalizan la vista en el astrágalo. A veces no se ven, no son tan evidentes en las primeras imágenes, pero por supuesto causan mucha hemartrosis y mucho dolor. A veces es necesario pedir una tomografía del pie para evaluarla, o una resonancia para evaluar también, si es que ya lleva bastante tiempo, ver la cuestión vascular. Y se va a clasificar, de acuerdo a la clasificación de Hawking, en 4 tipos distintos. Una es la fractura sin desplazamiento, que es la que tiene mejor pronóstico. Muchas veces, si esta fractura es del cuello, hay que hacer una cirugía y colocar 2 tornillos para traerlos y comprimirlos para ver si recupera esa circulación. La tipo 2 es una fractura desplazada con subluxación o luxación del astrágalo. Ustedes recuerden que, ¿quién se inserta en el astrágalo? ¿Quiénes se insertan en el astrágalo? Nada, nadie. Nadie. Nada, ¿qué lo sostiene en el lugar? Los ligamentos, los tendones. Está contenido como en una caja. Si yo abro la caja más de la cuenta, se va a escapar por algún lado. ¿Sí? Bien. Por eso es fácil que se subluxe o se luxe. La tipo 3 es la luxación subastragaliana asociada a la luxación de tobillo, y la tipo 4 es toda la anterior más la articulación, la luxación astrágalo-navicular. Esto quiere decir que tiene la capacidad de ser expulsado de la articulación. ¿Sí? Yo siempre decía, lo escupió la articulación, lo echó, lo sacó. Estas lesiones que involucran luxación, en general, se necrosan. Muchas veces hay que hacer lo que se llama una artrodesis. Fijar este astrágalo a las superficies articulares superiores y inferiores. Imagínense, queda totalmente condenada la movilidad de los pies. ¿Es importante el diagnóstico por imágenes acá? Sí. Acá en general vamos a tener que pedir, además de las radiografías habituales, es necesario la tomografía con reconducción, es necesaria la resonancia, porque en la resonancia, sobre todo en un tiempo temprano, vamos a poder evaluar si esto ya tiene algún signo de necrosis o un déficit circulatorio. Y en general las fracturas se tratan. Las no desplazadas pueden tener algún tratamiento ortopédico, pero a veces hay que fijarla con tornillos, haciendo cerrado, y las otras son todas quirúrgicas y las complicaciones son todas quirúrgicas. No hay muchas opciones acá. No tenemos mucha opción. Vamos a la otra del retropié, que es el calcáneo. Bueno, el calcáneo es para disgusto. Que el astrágalo nos trae disgusto, el calcáneo nos trae más disgusto. A ver, tenemos que pensar cómo es el calcáneo. ¿Cómo es el calcáneo? Es un hueso con qué características. Es un hueso esponjoso, totalmente esponjoso, con una cáscara, ¿sí? Yo siempre tomo un ejemplo. ¿Alguna vez agarraron una galleta criolla? Las galletas redondas, esas grandotas. ¿La dejaron orear un tiempito? ¿La aplastaron? La cáscara es dura. La rompí y que hay adentro. Nada, aire.
El calcáneo es igual. Imagínense la galleta oreada que uno la aplasta y se queda con nada. El calcáneo es igual. ¿Sí? Y es el hueso que soporta el peso de todo el cuerpo. ¿Qué le pasa cuando se fractura? Se hunde. Se hunde por todos lados y genera lo que nosotros llamamos un pie plano postraumático o pie plano secuelar. Porque el ángulo de Wheeler queda totalmente plano. Y desaparece el arco. Totalmente. Cuando la fractura es talámica, en el centro de la carga, de donde carga el astrágalo, desaparece el arco completamente. Ahora se los voy a mostrar. Es la fractura más común que tenemos en el tarso. Es la más común de todas. Se debe, en general, a caídas de altura. Esa es la causa más común. Estas caídas de altura pueden ser laborales, accidentales, o bien pueden ser muchas veces por intentos de suicidio. Cuando una caída de altura es de una altura considerable, hay que tener en cuenta a las lesiones que se asocian. ¿Qué ven acá? Una columna. Cuando uno tiene un paciente que cae de una altura considerable, tiene que ir a buscar alguna fractura. La primera, la del calcáneo. Tiene que ir a mirar el platillo tibial. Tiene que ir a mirar la cadera y tiene que ir a mirar la columna lumbar. Sobre todo la L1, que es una de las fracturas más frecuentes asociadas a fracturas del calcáneo que se genera por caídas de altura. ¿Está? Esa secuela en una caída de altura hay que ir a buscarla siempre. ¿Sí? Los otros días vi un paciente que está por venir a rehabilitación, que es un señor que se cae de un tinglado, estaba trabajando en un tinglado, se cayó no sé si de 6 o 7 metros de altura, fractura de calcáneo de un lado, fractura de la L1 y L2 y fractura de ambas muñecas, porque amortiguó el golpe con las manos. ¿Sí? Si no, iba a un traumatismo grande. Prefiero fracturarse las muñecas y no la cabeza. Bien. Pero esa es la secuencia que tenía. Bien. Cuando estas caídas de altura son importantes, suele ser bilateral. Recuerden que muchas veces la caída de altura puede ir soportada por un solo miembro. En ese caso, si la fractura por caída de un solo miembro y hay una lesión del calcáneo de ese lado, tengo que ir a buscar que no haya un cizallamiento. ¿Se acuerdan del cizallamiento de pelvis? Bien. Ojo con eso, que es el mecanismo número 3 de fracturas de pelvis. Las fracturas vertebrales están asociadas también. Y bueno, y dejan. Lo que es importante saber es que estas fracturas de calcáneo, depende de la magnitud, la grado 1 y la grado 2, más o menos pueden andar bien, pero la grado 3 y la grado 4 dejan siempre secuelas funcionales. Sociales, laborales, implicancias médico-legales, económicas, etc. ¿Sí? Ya las vamos a ver un poquito más de eso. Se clasifican en dos grandes grupos. Las intraarticulares, denominadas talámicas, y las extraarticulares, denominadas extratalámicas. Vamos por la más fácil. La extratalámica son aquellas que se generan en la tuberosidad del calcáneo, acá, fíjese que el tálamo está sano, ¿sí? Y las que se generan en la articulación calcáneo-cuboidea. En general, como la articulación calcáneo-cuboidea es una artrodia en sus características particulares, una articulación que no tiene gran movimiento y que si necesitamos generar una artrodesis, o sea, fijar esa pequeña articulación, no nos va a quedar una secuela tan importante. Las de la tuberosidad, una de las más comunes es esta lesión que se llama el pico de pato. ¿Quién la está traccionando acá? El Aquiles se lo llevó. Bien. Estas en general se hace una osteosíntesis más un tiempo sin carga de peso y los pacientes suelen andar bien. Lo mismo que esta, ¿ven? Acá tienen la imagen, que es otra versión de una extratalámica. Fíjense que la articulación está completamente sana. Estas lesiones extratalámicas, ¿sí? En general,
evolucionan favorablemente sin secuelas, ¿sí? Pero el problema lo vamos a tener en estas, en las talámicas, que son intraarticulares. Fíjense, a ver, sí. Vamos a avanzar esto. Fíjense. Allá está la fractura, ¿la ven? Fíjense, todo el tálamo así y así. No me alcanzo a ver. Es una fractura parecida a esta. La zona del apoyo articular, fíjense cómo impacta sobre la superficie. Fíjense el tipo de fractura que se genera. Miren, acá está lo que yo les decía hoy. Esto es un corte tomográfico del perfil. Fíjense lo que es, cómo queda el calcáneo, ¿sí? Los otros días me decía este señor, yo lo estaba viendo porque se tenía que empezar con su rehabilitación, me dijo, porque él además tenía una herida muy grande de la almohadilla plantar. Le estalló literalmente el pie, fue una fractura expuesta, a nivel del talón se expuso. Dice, se me salían granitos de hueso por la herida, doctora, porque el hueso se degrada, se rompe tanto. Fíjense lo que es, ¿lo ven? Fíjense los pedacitos de hueso cómo salen. Eso le salía por la herida el día que se accidentó. Porque queda así, estallado, explotado. Esa es la lesión tipo 4, ¿no es cierto? Es importante saber que estas fracturas talámicas pueden ser con y sin desplazamiento, con o sin luxación subastragalina, y que en general todas van a dejar secuelas. Cuando son, de acuerdo a la gravedad, que no se los puse acá, se clasifican en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. La grado 1 y la grado 2 no dejan grandes secuelas, se pueden operar y restituir. Cuando son grado 3 y grado 4, muchas corrientes quirúrgicas ya directamente, en vez de reparan la fractura y fijan la articulación subastragalina. Se hace ya una artrodesis ventral, se llama. ¿Por qué? Para evitar la mala evolución y para evitar el tener que reintervenir muchas veces al paciente. Es una fractura que da mucho dolor de cabeza al propietario de la fractura y al equipo que lo trata. Bien, ¿cómo es el tema del cuadro clínico? El cuadro clínico va a ser el de dolor, el de deformidad. Si ustedes ven un paciente, esas fotos que se ven ahí, a ver, capaz se ven mejor, ya apagamos la luz de ahí. Cuando ustedes, ahí está, cuando ustedes la miren en el que está descargada en el campus, agranden esa foto, van a ver que es un pie que perdió completamente la forma. O sea, pierde la bóveda plantar, pierde el arco longitudinal interno, es un pie que queda absolutamente plano, ¿sí? La cirugía debería restituir ese arco, muchas veces. Siempre es necesario hacer una tomografía, porque si el hundimiento talámico supera los 5 milímetros, es quirúrgica y hay que restituirla de manera completa. Bien. Todas las otras son quirúrgicas, salvo los hundimientos menores de 5 milímetros y que no deforman, todas las otras son quirúrgicas. No tenemos mucha opción. Y en los casos severos, como yo les decía, se generan artrodesis. ¿Con qué se operan? Se pueden operar de diferente manera. Con clavos, con tornillos roscados. Y esto que ven acá es una placa que se llama placa omega, que es una placa de bajo perfil que se coloca en la cara externa del calcáneo, se aplica y los tornillos van todos hacia adentro, cruzando y sosteniendo. Muchas de ellas requieren además que tengamos que sacar injerto de la cresta ilíaca, hueso. ¿Sí? Recuerden que las crestas ilíacas sirven de repuesto de hueso. Se sacan, incluso muchas veces se sacan tacos grandes y se los coloca adentro, ¿sí? Para que puedan hacer de base al tálamo. No,
¿no? Porque, ¿cómo la fijas? No es tan fácil. Si se han intentado tratamientos de todo tipo, hasta con cemento, ese tipo de cosas, pero no han dado muchos resultados. Yo creo que el injerto de la cresta, sacando con las 3 corticales, un injerto tricortical fuerte y un buen implante, creo que con eso andan bastante bien. ¿Qué complicaciones traen? Ya les conté todas las complicaciones y secuelas que trae cada cambio. El hundimiento es de pronóstico muy desfavorable, siempre que hay hundimiento, el pie plano postraumático y el alargamiento del tendón de Aquiles como consecuencia de esto. Es bastante común. Miren lo que son estos pies. Miren eso. Aquello es una artrodesis, ¿lo ven? La fijación de la subastragalina. Esos son tornillos así, y así. Generalmente muchas veces se coloca una placa y 2 tornillos, o muchas veces van los tornillos directos. Depende de la lesión. Bien, vamos a las lesiones del medio pie. Las lesiones del cuboide, del escafoide, de las cuñas, de los metatarsianos, las lesiones de la articulación del ifrán, la del chopar, y las del antepié, las fracturas de las falanges. Ahí hay varias. Las de cuboides, cuñas y escafoides, aisladas y solas, son poco frecuentes. En general, forman parte de lo que nosotros llamamos pie traumático. El pie traumático y la mano traumática son 2 entidades en la traumatología que, si bien nosotros no las vamos a ver como tal, porque en general eso se maneja en los cines quirúrgicos, son 2 entidades complejas, ¿sí? Porque muchas veces, tanto la mano como el pie traumático tienen asociadas lesiones óseas, ligamentarias, tendinosas, musculares, vasculares y neurológicas. ¿Ah? Bien. La única que es frecuente de todas estas aisladas es la fractura de la base del quinto metatarsiano. El quinto metatarsiano es muy común por los movimientos de inversión, de eversión. Bien. Es así, son muy comunes. ¿Qué es esta? Es esta fractura que está acá. ¿La ven ahí? Esa. Esa fractura en general, cuando se desplaza, es quirúrgica. No en la diáfisis, pero sí en la base. Porque en general se desplaza cada vez más y va a generar una pseudoartrosis. A veces hay que poner una clavijita o un tornillito. Exacto. Exacto. Bien. ¿Qué más? Las causas de las fracturas del pie en general son de causas deportivas, laborales, de accidentología vial, etc. Pero básicamente son esas lesiones. Vamos a las lesiones, a una de las lesiones más graves del pie. Si bien no es una de las fracturas o de las lesiones más frecuentes que existen, es una lesión que deja tremendas secuelas a nivel del pie. Y esta es la famosa lesión de la articulación de Lisfranc. La lesión de Chopard es rarísima, por eso no se las doy, se las menciono nada. La lesión de la luxofractura de Lisfranc es una lesión bastante frecuente, o sea, dentro de la infrecuencia, es frecuente, y es una articulación, ¿sí?, que condiciona la biomecánica y la estabilidad del pie. También se la llama la llave de la estabilidad del pie, a la articulación del Lisfranc. Bien. Las lesiones del Lisfranc, si bien son poco frecuentes, cuando existen, son sumamente graves. Porque más del 45% dejan secuelas funcionales. Es alto el porcentaje de lesiones. Y suelen generarse por fuerzas indirectas que actúan a nivel del pie, pero son fuerzas de muy alta energía. Muchas de ellas incluyen flexión plantar y rotaciones. De hecho, puede luxarse
de manera completa, toda hacia un lado o toda hacia el otro, puede ser que luce la primera articulación, ¿sí? Hacia el interno. Ustedes saben que el eje de la fuerza está a nivel del segundo, los ligamentos más fuertes están a nivel del segundo, se luce a proximal y el resto quede fijo, o puede generarse un desplazamiento donde el rayo número 1 se va hacia adentro y el resto se va hacia afuera. Esa es la distinción divergente, ¿sí? Cuando se genera cualquiera de estas lesiones a nivel del alifrán, todos los ligamentos que producen la estabilidad plantar se rompieron. Entonces, cuando uno la aborda de manera quirúrgica, la fija, sutura los ligamentos dorsales, pero los plantares generalmente no se van a restituir porque hay que sacar de la planta del pie, lo cual es sumamente difícil. Entonces genera siempre una secuela biomecánica a nivel de la planta. Son fracturas sumamente complejas, dejan secuelas, dejan lesiones, muchas veces hay que hacer artrodesis y no se mueve más todo el alifrán. ¿Por qué? Por esto de las grandes inestabilidades. ¿Cómo se ve? Se ve un pie, así, se ve un pie cuadrado, ¿lo ven? Se ve un pie como rectangular, sí. Y si es divergente, quizás veamos. Me ha tocado ver de un alus mirando 90 grados hacia adentro y el resto todo hacia el otro lado, como si fuera un piecito de 2 partes, ¿sí? Que se abre así, hacia un lado y hacia el otro. Muy feo. En realidad son las 3 maniobras, las 3 mecanismos, homolateral, isolateral, o sea, todo para un lado, una sola parte despegada, la isolateral, y la divergente es la que se abre. Hay varias clasificaciones de Lisfranc. Yo les puse más bien los mecanismos de producción, no las clasificaciones, ¿está? Porque si no es para el lío. Es importante saber que el pie se ve como cuadrado, ¿sí? Hay gran deformidad a nivel del tarso, hay un hematoma plantar como en ninguna otra lesión, porque las del calcáneo y las del astrágalo generan un hematoma a nivel plantar, del talón. Esta genera un hematoma a nivel de toda la planta del pie, porque desgarra todos los ligamentos plantares de la articulación. Entonces uno ve toda la planta del pie infiltrada con un hematoma. A ver si la tengo, no está ahí. Y todo, por supuesto, la deformidad va a depender del grado de desplazamiento que tenga. Pero son lesiones complejas que requieren siempre de una tomografía y en mi caso opino que mejor con una resonancia, porque la tomografía nos va a dar un montón de información. Pero si disponemos de una resonancia dentro de la primera semana de la lesión, mejor, porque la resonancia nos va a decir cuáles son los ligamentos que están rotos específicamente. Cuando son luxaciones, hay que hacer la reducción manual o clínica o quirúrgica, ¿sí? De entrada, y luego pedir el resto de los estudios para poder, en una segunda instancia, reparar el resto de los ligamentos que no fueron reparados. El tratamiento quirúrgico. Siempre. Es compleja. Mudo, pero. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien me quiere preguntar algo? Nada, no. Bueno, creo que Andrea les comunicó por el campus que mañana le das clase 2:30. ¿Puede ser? Fíjense, porque me parece que no nos citó a las 2, sino a las 2:30.